Vale. Ninguna de cristal. Bueno, pues De buenas tardes. Gracias Celia, Mónica, gracias a la Librería Noviembre y gracias a los que os habéis desplazado hasta aquí, porque creo que es un encuentro bien interesante de dos autores con trayectoria en la literatura que han publicado recientemente obras que caben dentro del género de ciencia ficción, pero comprendido de forma bien distinta, empezando por el marco temporal donde se desarrollan. Óscar Wilde, ha escrito Cabeza Hueca, y Jesús Pérez Caballero, 26, en romano, lo que indica que ya hay un desplazamiento al menos de unos 500 años. En la obra de Óscar Wilde es un futuro muy cercano porque transcurre en el año 2050. La idea es que podamos hacer una charla con ambos autores. Yo creo que sus obras dan cuenta de un panorama muy amplio de la ciencia ficción, pero que mantiene alguna constante, que es la primera, en mi opinión, es la cuestión del tiempo y la manera en que el presente se ve reflejado en él, en el futuro, en una época en la que la filosofía política viene a coincidir en que el futuro es un tiempo clausurado, un tiempo poco apetecible, un tiempo poco ilusionante, de proyecciones distópicas. Por decirlo con Franco Berardi, asistimos a la BIFO, a la lenta cancelación del futuro, ¿no? Y yo quiero empezar por ahí, porque ellos son los protagonistas. ¿De qué manera concebís ese tiempo futuro en Cabeza Hueca y en 26, Óscar y Jesús? Empezar por donde queráis. Quien queráis. Bueno, gracias Jesús. Gracias a todos los que habéis venido. Sí, apretaros un poquito. En ese caso mi texto es un texto no tanto futurista como más anticipativo, ¿no? Porque es un futuro próximo, estamos hablando del año 2050, es como tirar el balón adelante un poquito y correr. Y mi visión del futuro, creo que en algún momento, no sé si se dice, o se parafrasea algo así, es como una especie de futuro cutre, ¿no? Es como esa, no sé si es la contraportada o algo así, pero es como, me gusta planteármelo, como esa fiesta que te han dicho que va a ser muy guay, pero al final vas y no están los mejores invitados, la música es una mierda, los huevos están pinchados y todo eso, ¿no? Eso es un futuro aguado. Y en ese sentido, pues yo creo que mi visión del futuro tenía que ver con que el futuro ha dejado de ser un lugar apetecible, ha dejado de ser un lugar ilusionante sobre todo, para ser un lugar que lo único que hace es atemorizarnos. Nos aterra porque nuestro propio futuro, porque yo creo que somos mucho más conscientes de antes de que vamos a corrompernos y a morir, tanto individualmente como sociedad, da la sensación de que solo vamos a ir a peor. Entonces mi remedio para esto era inventar un futuro donde el empeño está en que ese futuro sea un presente eterno. Es por eso que en este futuro siguen habiendo elementos de cómo en el pasado nos seguíamos imaginando el futuro, como por ejemplo a mí hay un elemento que me gusta mucho, que se repite también al final, me hizo mucha gracia cuando lo vi al final en la obra de Jesús, que son los hologramas. Creo que el holograma representa por excelencia el futuro que nunca llega, ¿no? Porque los hologramas ya existían en las películas de ciencia ficción de los años 40 y nunca han funcionado. Eso es algo que el holograma es como un paradigma de lo que la ficción se empeña en que va a ser el futuro, pero nunca es, ¿no? Nunca han funcionado los hologramas, nunca van a funcionar porque a la gente no les gusta. Pero nos siguen intentando meter los hologramas como si fueran supositorios por la garganta. Y en este caso pues hay muchos más elementos, como que hay las celebridades del pasado pues se han convertido en celebridades inmortales y ejercen una especie de nexo entre generaciones para que las diferentes generaciones no sigan teniendo todo en común. Así pues no hay una ruptura generacional y lo que es la cultura pop, ¿no? Ejerce de religión de alguna manera para unir a esas generaciones, y si no hay ruptura entre generaciones, pues el presente es eterno. Un poco mi planteamiento del futuro sería un poco ese. Jesús. A ver, la idea de futuro es un poco planteada como
como una redefinición del espacio y del tiempo que te permite llevar hasta el extremo algunas de las situaciones, ¿no? De ahí que esté ambientada como 500 años adelante, que es una situación, prácticamente es una idea que te permite que el futuro sea conforme a los presupuestos de la novela de ciencia ficción, más a lo Arthur C. Clarke o a lo K. Dick, o simplemente a lo mejor, pues como decían, que la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras, ¿no? Entonces, ese escenario te permite esa reflexión para llevar a un contexto verosímil, porque al final está en el futuro, con algunas reglas de lo que supone el futuro, con la inclusión de, como ha dicho Oscar, del holograma, o en la novela Los clones, o una tecnología que es incomprensible pero que tiene unas consecuencias claras, pero se puede llevar eso así, pero desde una perspectiva que a mí me interesa mucho, y el acierto del número 26 en romano, que es del editor, pero me parece que capta mucho porque a mí me interesa mucho la idea de intentar ver cómo se convoca, por ejemplo, lo pasado en el futuro, o cómo se ve el futuro, cómo se podría ver el presente desde el futuro, ¿no? O sea, eso es como dislocaciones de perspectiva. Entonces, por ejemplo, plantear la idea del holograma que Stanisław Lem en la Suma tecnológica llama el mundo fantomático, ¿no? La realidad virtual entroncada con las casas de fantasmas de Sabrina, por ejemplo. El holograma como el fantasma domesticado, por ejemplo. El clon como, por ejemplo, la democratización de la ubicuidad de Dios, que era como definía la teología, ¿no? Dios es ubicuo y solo Dios puede ser ubicuo, por ejemplo, ¿no? O bueno, quien parte del aura, a quien se le declina el aura divina como la Virgen o tal, pero sobre todo el aura de Dios, ¿no? Pero un clon clonado 10 veces o 100 veces es la ubicuidad en marcha, ¿no? Es la democracia. Entonces, ese giro, ¿no? Que te permite figuras tan ya propias del género, como el holograma cutre, porque era antes cutre, y el holograma, yo creo que de tanto que lo hemos lanzado nunca va a llegar, porque es que aparte van a nacer caducados, si es que nace. Pero sí tiene esa carga, porque persiste, ¿no? No se relaciona con la idea del lar romano, y del fantasma, y ahora el holograma, es decir, este individuo con el que hablas, al que le das un estatus que te tutela, que te replica. Igual, entonces, ese giro que sale, por ejemplo, en un cuento que repito mucho, pero es que está muy bien, es un cuento de Nabokov que se llama Guía de Berlín, que son 6-7 páginas, y que dice que está hablando el narrador y va diciendo, es que veo a las reses cómo cuelgan y esos ojos que son cristales, y entonces llega un momento, todo lo ve como pasó por la alienación, todo le parece extraño, un libro le parece un objeto que no sabe muy bien cómo agarrarlo, porque está tan pulido y porque se abre, pero luego esta idea de extrañamiento del presente, que el narrador le replica la contraparte al narrador de ese cuentito, que es muy cortito, de Nabokov, le replica la contraparte y le dice el narrador, pero no te das cuenta que lo que yo estoy teniendo recuerdos del futuro. Pues esa idea me parece que es la que quería un poco concitar en ese siglo pues tan lejano, ¿no? Al final, obviamente, yo no tengo la capacidad tecnológica para hacer una novela de ciencia ficción donde establezcan exacta... Me preguntó mi hermano en Gandía, me dice, joder, Jesús, mi hermano es un tatuador en Londres, vamos, que no lee cosas, pero que vamos, que no es un inglés. Me dice, oye, pero me dio una cosa muy clara, me dice, joder, pero nadie habla por el móvil, me parece, es como futurista, pero también cute, medieval, como tal. Le digo, sí, porque está este enfoque, ¿no? Se presupone un poco por... Muy bien. Claro, porque bueno, has mencionado al editor, a Román Piña, ambos habéis publicado en Sloper. En el caso de 26, el 26 es el siglo de la dominada, una peste, una plaga que ha asolado, ha diezmado o ha arrasado a gran parte de la población. 2050 es un escenario donde como proyección del presente son las corporaciones las que han asumido el poder político, y en Sierpe cada individuo tiene un duende. La modernidad empezó con un duende, con el duende de Descartes, ¿no? El duende que podía engañarle en su propia ontología. Y eso os quería preguntar ahora. O sea, en Descartes se pregunta
en el discurso del método si no hubiera un duende que le estuviera engañando continuamente acerca incluso de su propia existencia, ¿no? Llega a esa idea de que piensa lo que existe. La siguiente cuestión que yo creo que quería plantearos es justamente la proyección del presente en el futuro. En la cuestión de la corporación, puedes leerse en clave política, pero toda la virtualidad, la imagen, el narcisismo, la relación con lo simulado, lo que no es material, no es real. Y en tu caso, Jesús, ¿qué elementos hay proyectados tan a largo plazo? ¿Qué hay del presente en el futuro? A mí me interesa mucho el concepto de lo grotesco, de lo ridículo, ¿no? Y creo que es un poco mi proyección va por ahí, va por ahí, ¿no? Y va por ahí en el sentido de, pues bueno, de que estas corporaciones se llaman corporaciones tecnoespirituales, ¿no? De alguna manera, y pues bueno, lo que yo quería representar con estas corporaciones es un poco yo creo que el servilismo, ¿no? O el adocenamiento al que hemos llegado, que es curioso porque venimos de un final del siglo XX, que había mucha contracultura y había mucho, y sin embargo parece que nos hemos quedado de alguna manera deslumbrados inesperadamente, no sé por qué, por ciertas tecnologías o por ciertas corporaciones tecnológicas. Es algo que yo creo que nadie lo había previsto esto, ¿no? Yo creo que a finales del siglo XX nadie había previsto que en masa alabáramos a la Bienvenido Mr. Marshall a estas corporaciones, ¿no? Sí. Eso es una cosa curiosa, ¿no? Yo me sitúo en mis años de juventud, finales de los 90 y todo eso, y creo que en general ¿cómo se llama? Esta palabra en alemán que dice... El Weltanschauung. Sí. Era como mucho más combativo. La visión del mundo, ¿no? Sí. Era como mucho más combativo respecto a ahora, ¿no? Que ahora creo que también pues, estas corporaciones han sido muy listas y han... Quiero decir, por ejemplo, hay una cosa que creo que no tiene que ver, pero creo que lo ilustra bastante, ¿no? Es como a nivel cultural se ha conseguido que el mainstream sea intelectual. Quiero decir, eso empezó creo como un juego. Yo recuerdo también aquellos ensayos aquí en España, por ejemplo, de Fernández Porta y todo eso, ¿no? No hay cultura alta, no hay cultura baja, pero creo que igual nos hemos pasado de frenada ahí. Y llega un momento que estamos analizando las películas de Marvel como si fuesen las películas, como si fuese el cine de alto copete, ¿no? Sí, Tarkovsky. Claro, pues entonces es cierto, ¿no? Pues estamos analizando series de televisión como si fuese a David Lynch. Sí. Creo, y estamos, no sé, no hay diferencia entre Taylor Swift y Tchaikovsky, ¿no? Sí, Billie Holiday. Exacto, estamos, creo que hemos vendido el alma a estas corporaciones en el sentido porque es más cómodo. Y yo creo que la comodidad, que es algo de lo que yo hablo también en mi libro, tiene mucho que ver con esto. Es duro y es pesado ir a contracorriente, la contracultura es eso. Entonces, si te dan el resquicio para tú sentirte elevado y contracultural como todo el resto del mundo, pues lo vas a coger. Eso yo creo que es un poco lo que ha pasado en ese sentido, por eso. Pero una cosa que hizo gracia es que los asuntos económicos lo llevaba la gestoría José Rabón. Bueno, eso sí. Sí, es lo grotesco. Los asuntos económicos de la corporación los llevaba. Porque no le interesa a nadie. Era un poco eso, porque la que tengo que le interesar son las batallas culturales. Muy bien. ¿Y qué elementos del presente en 26 vamos a encontrar? Sí. Pues a ver, la novela es, además de este intento de dislocar escenarios, ¿no? Espacios temporales, también es a mí en general igual que cuando escribo a lo mejor algún ensayo me gusta meter mucha ficción, y esa ficción, las novelas también me gusta desarrollar ideas, obviamente no desde un tratado, pero sí plantear ideas. Entonces, a mí me parece que se podían explorar como 3 ideas límite, o sea, ideas límite en el sentido de que no considero que se vayan a plasmar nunca, pero sí como pensarlas desde ese punto de fuga son interesantes, ¿no?
Una es la primera parte de la novela, que es el planteamiento de una pandemia, de una enfermedad, que era anterior a la pandemia. O sea, eso lo planteé porque siempre me interesa mucho el periodo era anterior al COVID, porque a mí siempre me ha parecido interesante la época de la peste bubónica, esas que obligan a pensar, como decía Canetti, las religiones como gestores de masas muertas, no masas vivas solamente, sino las masas muertas. La idea de la masa muerta, la idea de que también sale en Masa y Poder, de esas discusiones medievales sobre cuántos diablos había en una sala, ¿no? Había 845.903 o 904, y se pone toda esa idea de cómo planteas la masa, que al final son las religiones que hablan de un más allá, también están planteando cómo se plantea la masa desde ese territorio, ¿no? O no territorio. Me parecía muy interesante a partir de una idea de pandemia que la novela no se desarrolla de todo. Es un poco un MacGuffin como en las pelis de Hitchcock, ¿no? Que te sirve para la trama, pero no exactamente, no se dice con las consecuencias de... Simplemente es ese contexto pandémico que supone el replantear referentes, como la idea de mentira, la idea de familia, la idea de supervivencia. Entonces, un poco como a partir de ese escenario extremo, ver cómo se desarrollan los personajes. Igualmente, el tema de la violencia me parece que del presente, o en concreto la violencia del presente en entornos como México, donde las categorías de Estado o incluso de orden pues se pierden en la traducción, ¿no? Es muy difícil decir, la palabra Estado no significa lo mismo aquí que allí. Entonces, eso plantearlo en un contexto donde tras esta pandemia se procura, que se pretende que quienes tienen la capacidad de lidiar con esa pandemia, como ha sucedido también con muchas pandemias, porque en general la idea de distribución municipal conforme a escaques y de zonas de aislamiento y la división taxonómica entre el que contagia, el irremediablemente contagiado, etcétera, que eso lo analiza muy bien Foucault también, está muy relacionada con la idea de orden local, ¿no? Entonces, ese tipo de hilillos, ¿no? Del presente. Y finalmente la última parte, donde se plantea frente a una pandemia y una situación casi como de guerra perpetua, ¿no? El posible escapismo, que es un escapismo que se plantea ahí a partir también de unos dispositivos, pero visto de una manera, yo creo, menos conflictiva, o que deja menos rastro, ¿no? Porque pues, en la novela de Oscar, obviamente, también ese escapismo es conflictivo. Pero creo que deja muchísimo más restos, ¿no? Es más, hay más como violencia, como disociaciones, muchísimos grumos. O sea, en cambio en la última parte de esta novela se plantea una especie como de crimen perfecto quirúrgico, donde la mayoría de la humanidad decide mudarse a un supuesto traje incorpóreo y deja un cascarón más bien relativamente puro, pero en realidad completamente vacío. Muy bien. Eso me interesa mucho. Ambas novelas tan distintas tienen en común un apartado que tiene que ver con la resistencia o el escape o la salida, ¿no? Una salida como una alternativa a la lealtad, a estar ahí. Yo creo que la novela de Oscar Wilde es una resistencia performativa, una resistencia casi artística, que a mí me recuerda a la Internacional Situacionista, Internacional Letrista. Hay una resistencia como dramática, ¿no? Y en cambio en la novela de Jesús, la resistencia, yo creo, corrígeme si me equivoco, porque Jesús es un escritor que piensa muy cómodamente, como muy a largo plazo. Tiene que ver con algo que permanece en nosotros, que es una suerte de realización a través del trabajo, ¿no? Como la condición humana, el libro quizá más complicado de Hannah Arendt en muchos aspectos, la ética. Es así, he hecho muy buenas lecturas. ¿Qué opciones de resistencia hay ante un futuro, en ambos futuros? ¿Empiezo yo? Sí, como queráis. En mi caso, evidentemente es una resistencia performativa en el sentido de que ellos en algún momento dicen que no les interesa arreglar nada, solo quieren destruir el sistema. Entonces yo creo que eso es el punto de partida de mi opción sobre la resistencia. De hecho, pues bueno, al fin ellos lo único que quieren es eso, es atacar el sistema y poder salir y generar esa especie de burbuja donde quien quiera pueda
pueda escaparse, no les interesa. Por eso dicen que no les importan las consecuencias de sus actos terroristas o activistas, sino que porque no les interesa arreglar nada. Entonces ese sería a mí me interesa mucho el tema de las células activistas, de las células, sobre todo a nivel del siglo XX, del situacionismo y todo esto. Y en ese sentido, pues bueno, hay un componente humorístico claro en estos tres hackers, ¿no? que intentan... después yo creo que hay una doble capa de escapismo porque ellos la mayoría de sus acciones, sobre todo, las hacen, digamos, en el mundo lisérgico, ¿no? por decirlo de alguna manera. Ellos toman una sustancia con la cual acceden a un lugar mental desde el cual pueden escribir código que después no comprenden cuando no están bajo los efectos de esa sustancia. Entonces creo que hay un doble sentido en ese escapismo. Muy bien. Y Jesús, has hablado del cuerpo abandonado, video de la ética, ¿te parece también una clave de tu obra? A ver, y una cosa que me planteé al querer plantear esas tres estructuras, quererme plantear esas tres estructuras era ver cómo hacía de hilo conductor, ¿no? Entonces a mí me parecía que la idea de la picaresca, de la figura de este individuo que a lo mejor va creciendo, que normalmente es huérfano, que de hecho es el protagonista, es huérfano y llega a un entorno donde tiene, además de replantearse su condición de huérfano, debe además ganarse la vida, además en un contexto que a lo mejor es hostil a lo que él representa o que es hostil simplemente por algún tipo de catástrofe. Me parecía que era un personaje que podía ir surgiendo de nivel en nivel un poco y también mostrarte esas diferentes cosas, porque el personaje, por un lado, frente a la pandemia se refugia en una especie de lugar que es una especie de, en nuestros términos, redacción periodística, en unos términos a lo mejor de más futuro, como una orden monacal, donde siguen repitiendo una serie de cuadernillos que nadie lee, pero por la propiedad de repetir, lo que también sucede en esas catástrofes, ¿no? Los significados están vacíos, la mandorla está vaciada, ¿no? Pero la gente repite, ¿no? O repite una idea, o repite una inercia, o se intenta entrocar mediante ese acto de recordar, ¿no? Entonces va por un poco esa figura, digamos, de un periodista, pero muy particular, permite entender cómo se amplía esa familia, se intenta ampliar esa familia impostada, ¿no? A partir de esta idea de recuperar algo que ya es irrecuperable, porque la catástrofe es inmensa. Entonces, en ese sentido, está esa vocación de intentar lograr esa dignidad a partir de producir algo que es verdadero, condenado al fracaso porque ni siquiera saben exactamente en qué contexto. Este acto heroico, un poco también como el libro ¿cómo se llama? De Busati, del sector de los tártaros, ¿no? Porque no llega nunca, porque están alistados, pues un poco así, ¿no? Esa idea de tal. Y la segunda parte, esa idea, digamos, que se pervierte porque ese mismo individuo se alista a un protoejército de Nuevo Refugio, es el trasunto de Matamoros, Tamaulipas, y busca ese intento de ética a través del clan, ¿no? Este rollo más epidérmico, de la violencia, de llenar los significantes, los símbolos vacíos mediante actos fundantes, pero al final son actos fundantes muy solipsistas porque se limitan simplemente a quien lleva el báculo, ¿no? Entonces, también es fracasado. La tercera parte, que también va relacionado un poco con entroncar con los orígenes de ese personaje, sí tiene mucho que ver con un camino que me parece mucho mejor, que es el de cierta generosidad respecto a tutelar a alguien. Resulta que el personaje ya es mayor e intenta enseñar lo poco que sabe a alguien, intentar llevar a lo concreto frente a este escapismo a nivel casi, no a nivel metafísico. Este individuo intenta llevar a este rollo del poema de Jorge Tillier, de cuando se ha perdido el significado de las cosas, está bien saber cómo se nombra una manzana, cómo se nombra una mesa. Este aspecto concreto que al final tiene que ver con la idea original de dignidad, porque la idea de dignidad, la dignitas romana en el derecho romano significaba simple y llanamente en un contrato civil no acrecentar un bien de manera arbitraria. Por ejemplo, tú no puedes vender una mesa por mayor precio que un esclavo.
¿Por qué? Dentro del paradigma, obviamente, donde está la esclavitud, porque un esclavo se puede reproducir, porque un esclavo es una persona que habla, si una persona lo puedes a un esclavo lo puedes manumitir, lo puedes educar, es de por sí imposible de que sea igual que una mesa. No puedes objetivarlo. El giro actual en el que vivimos, neocantiano, de la idea de dignidad, es la idea cristiana, donde dices, no, es que todos tenemos un pedazo del Dios, entonces esa es nuestra dignidad. Pero la idea de la dignidad tenía estaba relacionada con un aspecto muy concreto. Y esa idea de la dignidad me parece que sí tiene mucha fuerza para sacar estas abstracciones que al final, pues a ver quién tiene la abstracción más grande, ¿no? Y llegas a una espiral de enemización que me parece muy destructiva. Muy bien. Yo voy a acabar, porque la idea es dar la voz a los tres público que nos acompaña. Como estamos en una librería, mi idea es hacer dos cosas. Bueno, justamente porque estamos en una librería, lo que ha parecido la filosofía política, también hemos querido aprovechar la oportunidad que estábamos en noviembre, que es una librería maravillosa, en la que yo todavía no había estado, y que los tres tenemos un vínculo con la universidad, para recordar que hemos pensado esta actividad también como una de las dentro del Centro de Investigación sobre la Norma Imagen Contemporánea, que plantea muchas conexiones entre libros. Yo acabo diciendo que creo que los libros de Oscar Wilde, concretamente dialoga muy bien con un pensador contemporáneo que es Grafton Tanner, que en su idea de porsiemprismo, la idea de que el pasado no acaba de pasar, al igual que Jesús conecta con otro pensador, Alain Mink, que hablaba de una suerte de medievalización del presente, donde aventuraba otra vez cruzadas, luchas religiosas, fronteras endebles. Hay muchas conexiones en estos libros, han aparecido otras, para ver que el público y los que estamos aquí, cuáles habéis visto o qué queréis plantear, y si os parece, acabaríamos con una pregunta que podéis realizaros uno al otro para acabar, o una visión de vuestros propios libros, de vuestros respectivos libros, si os atrevéis. Abrimos entonces un poco de una palabra, si os apetece participar. Sí, a mí me gustaría, voy a ver si no meto una pata, porque no soy especial consumidor de literatura como la que vosotros escribís, de ciencia ficción, pero una de las cosas que siempre me han chirriado cuando me enfrento a una historia proyectada es el tratamiento de los sentimientos del ser humano. Es decir, por eso digo que no sé si voy a meter la pata a la hora de construir la pregunta. Me chirría, y casi iría más, Jesús, con tu novela, porque dilatas en el tiempo mucho más que lo hace Oscar. Siempre me chirría que esos personajes que veo proyectados se parecen demasiado a mí a la hora de sufrir, a la hora de sentir. No sé, se podría tratar de alguna manera, evolucionan las cosas y no evolucionamos nosotros desde el punto de vista de la esencia del ser humano, es decir, el paso del tiempo, la ciencia ficción no puede abordar ese planteamiento. ¿Por qué dentro de 500 años tenemos que sentir odio, amor o pena? Y en el caso de que nos veamos obligados a sentir odio, amor o pena o cualquier otro sentimiento, ¿por qué por las mismas causas que lo sentimos hoy? No sé si como autores ese planteamiento os molesta, os preocupa o simplemente lo aparcáis y... No, yo creo que es muy interesante la pregunta. En mi caso, en mi texto no cabe, porque estamos proyectando, pero es una cosa que también vemos cuando leemos o vemos películas del pasado. Sí. Perfecto, perfectamente, ¿no? Vemos películas de romanos y tienen los mismos problemas existenciales que ahora, cuando evidentemente, cambiando el lenguaje, cambiando la cultura, no serían iguales. Claro, es mucho más difícil proyectarlo a 5 siglos. En el caso del texto de Jesús... Ya vale esto como intercambio. No, es cierto que él escribe de una manera muy descriptiva y no tanto metiéndose en la cabeza de los personajes. Entonces creo que no proyecta demasiado las emociones y los sentimientos actuales en sus personajes, ¿no? No sé. No, a ver, es una pregunta que me hago yo siempre que veo a un personaje de Disney o un personaje
de una peli fantástica siendo irónico. Me parecen, como decimos en México, Por ejemplo. botargas. Una botarga es el Mickey Mouse, ¿no? De Walt Disney, que hace lo mismo, ¿no? Se fuma un cigarro, cuando un ratón no se fumaría un cigarro, más bien yo qué sé lo que haría, pero no se fumaría un cigarro. Entonces, esa idea sí me parece que como escritor hay que resolverla. Philip K. Dick yo creo que la resuelve bien, a lo mejor no con los personajes, pero sí crea contextos que al final habla el contexto de por sí y como que el personaje implícitamente estando en ese contexto ya te disloca mucho y dices, no, este está verdaderamente hasta en la línea cotidiana del futuro. Yo me lo he intentado resolverlo de una manera, como dice Oscar, más descriptiva o planteando a lo mejor dando una voz a lo mejor a los clones, a clones que se plantean su propia condición, un poco como las controversias de Philip K. Dick con los replicantes o las controversias que estamos hablando de México, las controversias de Valladolid en el siglo XVI de detener la conquista para ver que Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, uno a favor de los indios, otro a favor de España, planteen si los indios son personas, ¿no? Entonces, ese reconocimiento al otro, dando voz al otro, de una manera como intentamos presuponer, creo que es un ejercicio que debe animar a quien quiere describirse en entornos lejanos, porque precisamente un entorno tan lejano sí te obliga a yo sí me planteo eso, sí me planteo, por ejemplo, en qué medida en ese futuro a lo mejor no existe, en otra novela, pero bueno, visible para esta. Todos los crímenes en el futuro serán políticos y no existirá la criminalidad económica, por ejemplo, o cómo podemos plantearnos la propia idea de cariño, de ternura tan cotidiana, tan ligado a la empatía cuando el 90% de nuestro cuerpo está con individuos que fingen, que tienen pseudo sentimientos, por ejemplo. Entonces, eso plantearlo, hay retazos, pero si es algo que sí, claro, y obviamente igual que, yo qué sé, que un detective de la antigua Roma no es Sherlock Holmes, aunque venda mucho, tampoco un militar que tenga que plantearse cómo fundar un orden local cuando ha sucedido tanto durante tantos siglos y en ese contexto. De ahí también el intentar plantear situaciones extremas, porque las situaciones extremas al final como diluyen los referentes, te ayudan un poco a empezar y es una manera también de plantear ese futuro con ojos distintos, ¿no? De hecho, me gusta mucho esta manera que tiene muchas veces Robert Walser en Jacob von Hunde. Me parece que mire las cosas por primera vez, ¿no? Me parece que esa es una buena manera de enfrentarse a las emociones en un contexto tan disímil como el futuro. Lo único que a él no le va a atrapar el futuro y a Oscar puede que sí. Esperemos que sí. A mí, haciendo la pregunta, y si queréis ya por cerrar, sí, hacer a mí el intercambio me gustaría, como lector de la novela de Oscar, que me platicaras de cuál es el papel para ti de la novela o en general, o la propiedad en sí de la nostalgia. Porque en la novela a veces veo que la nostalgia es casi el pecado original, en cierto modo, o porque ahí los referentes prácticamente son de un presente muy claro, ¿no? Pero por otro lado, sin duda es es el pecado, pero a la vez también, muchas veces esa nostalgia a formas pasadas o momentos y tal, los recuerdos que tiene también el personaje de Rogue, ¿no? De cuando estaba en este lugar. Me parece que también es una manera de referirse a un entorno como más humano. Entonces, para ti, el concepto de nostalgia, ¿qué te parece? Yo creo que el concepto de nostalgia yo creo que lo planteo aquí como el antídoto o como lo contrario de la ilusión. Quiero decir, la ilusión es como un trampolín donde nos vamos a tirar, no sabemos lo que va a pasar, y la nostalgia es como un refugio, ¿no? La nostalgia es un sitio calentito, ¿no? donde sabemos todo lo que hay en la nostalgia, no hay sorpresas. Y entonces yo creo que en un momento de incertidumbre es un lugar donde la gente se guarece. Entonces, en ese sentido, yo creo que planteo la nostalgia como eso, como la despensa de tu madre, como la cama de tu infancia, ese tipo de... refugio emocional. Exacto, es un lugar donde te olvidas del mundo y me quedo como estoy. Entonces, es como la poesía lárica de Jorge Teyvier, por Lo que ejemplo. planteas. Pero a la vez también todo el movimiento neorreaccionario es una respuesta desde la nostalgia. Actual, el movimiento. Como diría Aristóteles, la nostalgia se dice de muchas maneras, ¿no? Exacto. ¿Qué quieres plantear? Sí, mi lectura o una de las lecturas que yo he sacado de la novela de Jesús es
creo que las dos primeras partes y la tercera, o sea, las dos primeras partes para mí van a la par y la otra va aparte, ¿no? También porque los capítulos son más cortos y todo eso. Y entonces, no sé si tú lo has planteado así, pero a mí creo que son también dos especies de visiones de los dos totalitarismos del siglo XX, en el sentido de que la pandemia es la Unión Soviética, es la paranoia, es la sospecha, es la persecución porque no sabes por qué te persiguen, es ese tipo. Y la segunda parte, pues es el fascismo, ¿no? Es la violencia, tú lo llamas la verdad en algún momento, ¿verdad? Sí, la diferencia. Pero creo que en los dos, digamos, el peligro superior que sufren los personajes, en un caso sería, pues eso, el totalitarismo soviético o comunista, y en el otro sería el totalitarismo fascista, ¿no? Porque uno va de la sospecha, de alguna manera, y el otro va de violencia. Entonces, a mí no sé, he conectado mucho con esa idea. Y la tercera, pues sería una especie de diálogo entre ambos, y también, pues, tengo la sensación que como realmente estamos en ese futuro que parece ya un lugar aparte, ¿no? Como es un futuro tan lejano, yo lo considero casi como un universo paralelo, de alguna manera, ¿no? No hay conexión con esto, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que realmente lo que ocurre en el último capítulo es que el discípulo, digamos que podría ser una novela circular, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque da igual el siglo XXVI que el siglo XVII, ¿no? Ese joven chino, ¿no? Lo llamamos, que le enseña a él de viejo, podríamos conectar otra vez con el principio de la novela y repetir ese futuro eternamente, ¿no? Qué chida la lectura, me gusta. No sé si... Me gusta, sí. Es parte, tiene cosas que sí, otras que las acabo de ver ahora, entonces lo dejo así mejor. La rueda, que siga la rueda del tiempo girando. Bueno, pues entonces yo creo que podemos dejar así, en ese acuerdo de esa coincidencia. Bueno, pues muchas gracias entonces por haber venido otra vez y a todos los que habéis venido aquí. Y como lo hemos grabado. Gracias a todos. Qué interesante. Para. Qué pena que no haya habido más oídos para escuchar. Verdad. Sí.